Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. En el video de hoy lo he titulado, el tema de este video es Pon una vela y dedica un rezo a tus ancestros, a tus espíritus familiares. El tema de este video no es casualidad. En el judaísmo ponemos gran énfasis en quiénes son nuestros ancestros, en honrar la memoria de los ancestros, en bendecir cada día a nuestros ancestros. Toda la estructura de la religión judía está basado en ese respeto, una especie de culto reverencial a los ancestros. Está tan engranado en la religión judía y en nuestras prácticas que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de esto, pero está presente en todo. Desde los tres rezos que hacemos al día, que se corresponden a los tres sacrificios que se hacían en el templo y que inician esos rezos en la sección de las 18 bendiciones, enviando esa bendición a los patriarcas, nuestros ancestros, a Abraham, Isaac y Jacob, que son muertos, pero que para nosotros están vivos y su energía, su bendición nos acompaña todos los días de nuestras vidas. Y los sabios enfatizan siempre y dicen de que los Abot no están muertos, ellos están vivos. Se le llama a los vivos los que viven. Y que es gracias al mérito de los patriarcas que el pueblo de Israel se sostiene. Pero los Jajamim también enfatizan la importancia de los familiares de uno que también han fallecido, la importancia de honrar su memoria, porque otra vez no han fallecido, no están muertos, están con nosotros constantemente. Y por eso es que en el judaísmo tenemos una serie de rituales, de rezos constantemente para honrar, para recordar la memoria de esos espíritus que nos están acompañando, que nos están protegiendo, que nos están bendiciendo con el permiso del Eterno. Sea que usted se dé cuenta o no, como explica Rabbi Sagluria en sus tratados, en su obra Shara Gilgulim, Las puertas de las reencarnaciones, nacemos con tres espíritus principales que nos acompañan, viven con nosotros y no nunca nos abandonan hasta el momento en que fallecer y morir y dejar este mundo. Y se nos siguen sumando espíritus que nos acompañan. Lo que es más, nosotros ponemos gran énfasis en el hecho de la ilulá, el yortzeit, de los sadikim y de los familiares que han fallecido. De hecho, todos los días tenemos calendarios, existen páginas dedicadas a recordar la ilulá de los grandes rabinos, de los antepasados. Y cada día en todas las comunidades judías del mundo hay quien está prendiendo una vela, hay quien está haciendo un salmo, hay quien está haciendo un rezo, hay quien está yendo al cementerio, hay quien está yendo a la tumba de familiares y de grandes rabinos, de grandes sadikim que son nuestros ancestros. Entonces, todos los días estamos conectando con los antepasados cuando hacemos el rezo y los mencionamos en la tefilá, Abraham, Isaac, Jacob. Todos los días cuando estamos leyendo y estudiando del Talmud, del Midrash, del Zohar, y estamos mencionando el nombre de los rabinos, estamos invocando la energía de los ancestros cada vez que mencionamos su nombre, cada vez que mencionamos su enseñanza, y cada vez que decimos su nombre, sobre ellos decimos Alaba Shalom. Alaba Shalom quiere decir la paz sea con ellos, enviando bendición y paz a esos espíritus que descansan en el Gan Eden. Todos los días en las comunidades judías del mundo, siempre le decía, se sigue cada día el calendario para ver qué sadik, qué alma, quién ha fallecido y siempre está prendiéndose una vela. Como les decía, siempre hay quien está yendo a la tumba de uno de los sadikim, la tumba de Rachel, por ejemplo, que está en Israel, la tumba de los patriarcas, la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, que está en el Galil, en Merón, la tumba de Rabbi Isaac Luria. O sea que constantemente y donde quiera que estén enterrados los rabinos, los sabios, nuestros ancestros, siempre hay un judío que está yendo, va al cementerio, prendiendo una vela, haciendo un rezo, pidiendo. El que no pueda ir siempre está prendiendo una vela en su casa, en su hogar, todos los días del mundo, todos los días, los 365 días. Lo que es más, les decía, cuando una persona fallece, uno de los familiares, por 12 meses seguidos, todos los días, sin fallar, se hace un rezo llamado Kadish, donde se hacen rezos en la sinagoga con la intercesión de 10 personas, mínimo de 10 personas que están enviando un rezo con una fuerza en arameo, dedicado a la elevación de ese espíritu familiar que falleció. Se prenden velas. Hay una serie de rituales que tienen que ver con el tema de los 7 días de duelo,
luego el periodo donde se va a la tumba a desvelar la lápida con el nombre de la persona, o sea que no es tan inmediato, se lleva también para hacer kadish y rezos en el cementerio, donde se lleva, yo he ido, muchas veces he participado, me han llamado para que vaya a ayudar a, cuando hay que hacer ciertos rezos en el cementerio por personas que han fallecido, después del entierro, al mes más y también en el aniversario de Yorkshire, pues se va a hacer a los rezos, se hace Kadish. Y muchas veces he estado también en el cementerio, en Ara Menujot principalmente, en Jerusalén. Y otros judíos han llegado, que a veces vienen de diferentes partes del mundo, de Francia, de Marruecos, de diferentes partes, y me han llamado para participar y hacer Kadish, porque están haciéndole en el aniversario de uno de los familiares fallecidos, etcétera. Entonces, no nos olvidamos de los ancestros. Estamos aquí gracias a la bendición de los ancestros, ya sea de los grandes ancestros como son los patriarcas y los grandes jajamim, los grandes sadikim, hasta todos, hasta el abuelo, el hermano, el primo, el tatarabuelo, la tatarabuela, todos los ancestros son los que nos sostienen porque viven y están presentes en nuestras vidas cada día. Lo que es más, ¿cuántas veces vemos en las sinagogas, por ejemplo, cuando es el aniversario del fallecimiento de un familiar, de un hermano, de un tío, del padre, de la madre, de personas cercanos, que cuando llega esa fecha se va a la sinagoga y se lleva alimentos y se le pone a las personas gratuitamente allí para que cada cual cuando coma un dulce, pruebe algo, cuando vaya a comer tiene que decir una verajá. Y la verajá tiene que ir Lilu y Nishma de fulano de tal, fulana de tal, para que todo el que vaya a la sinagoga y pruebe esa comida, cuando vaya a decir la verajá, la bendición, está bendiciendo la elevación de esa alma de esas personas fallecidas. Y eso lo hacemos por los familiares. Hacemos una cena, una comida también en el Yorkshire también. Invitamos personas a nuestra casa. Hay muchas cosas que hacemos. Ya lo he explicado muchas veces en los vídeos. Yo he participado en muchas de estas cosas y constantemente hago muchas de estas cosas. El énfasis que quiero poner es que hay muchas personas que se olvidan de los ancestros, muchas personas que se olvidan de mantener estas tradiciones que son tan importantes y van por la vida atravesando muchas situaciones, muchas dificultades, muchos problemas, mucha enfermedad, accidentes, tragedias, y muchas de esas cosas se deben a no honrar la memoria y el recuerdo de los antepasados. Y como les acabo de demostrar, y hay mucho que podría aquí seguir trayendo de ejemplos, el judaísmo es un pueblo cuyas creencias, tradiciones y religión está basada en el respeto y culto a los antepasados. No significa que adoramos a los antepasados, no. Pero para nosotros no están muertos, están vivos y constantemente estamos honrando el recuerdo, la memoria, etcétera, de los antepasados familiares, de los maestros nuestros, de los abot, de los grandes sadikim, etcétera. Entonces, la importancia otra vez de que cada cual recuerde que si ponga una vela, usted tiene una dificultad, tiene una situación, pida a Kadosh Baruj Hu, pida la bendición de sus ancestros. ¿Quién sabe si entre sus ancestros había personas que eran justas, rectas? Lo más probable es que sí. Clame y pida a Dios en el mérito de esos ancestros rectos, justos. No importa que usted los haya conocido o no. Quizás tenga un tatarabuelo, tatarabuela, alguien del pasado que fue un gran sandico, un gran justo, un gran santo. Y invocando ese mérito, a Kadosh Baruj Hu le va a enviar la bendición, la sanación, el éxito espiritual, material, de bendición, de protección. Todo va desde Jud de los antepasados, Besrat Hashem. Entonces, no cuesta nada. No cuesta nada una vez al mes, o si conoce otra vez la fecha específica del Yorkshire, de su familiar, pues lo haga en esa fecha. Tenemos, por ejemplo, que todos los días 15 del calendario hebreo es el día dedicado a todos los sadikim, a todas las almas que bajan a este mundo. Ahora cae el día 9 de agosto, cae el 15 de Av. Entonces puede aprovechar y poner una vela para dedicar a sus ancestros. Puede mencionar sus nombres, ponga una vela, dedique un salmo o varios salmos. Desde su hogar usted puede prender la vela, dedicar a la memoria de sus ancestros, de sus antepasados, mencione los nombres y los recuerda, y lee algunos salmos pidiendo a Dios por la elevación de esas almas, pidiendo a Dios la bendición,
a través del mérito de sus ancestros, Besat Hashem, que sea de mucha slajá, de mucha protección, de mucha shemirá, de mucha slajá, de mucha parnasá también, porque los ancestros están acompañándonos constantemente. Sea que usted haya conocido o no haya conocido, todos tenemos ancestros en nuestro árbol genealógico que son tzadikim. Y los judíos específicamente sabemos que todos tenemos algún antepasado que son tzadikim. Todos. Y todo el que se conecta al pueblo de Israel también puede clamar y pedir al mérito de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, porque está conectado a nuestra energía y se conecta a la espiritualidad judía y se conecta al judaísmo y se conecta a la Kabbalah. Entonces también está conectado también a este mérito de los ancestros, de los abot. Y también usted desde su hogar puede poner una vela, hacer un rezo, pero yo estoy haciendo énfasis principalmente no solamente a los sadiquim y a los grandes rabinos, los grandes jamim, no, a sus familiares bien cercanos en el día del Yortzeit, o en poner una vela el día 15 de cada mes. Se puede poner una vela, usted puede hacer un rezo dedicado a la elevación de esas almas, pidiendo en la bendición a Dios y orando por la elevación de esas almas y pidiendo la bendición de esos grandes almas de sus ancestros para que le bendigan. Si tiene algún problema, alguna situación, pida la bendición de esos grandes espíritus que ya han trascendido, que están elevados y muchos de ellos son quizás grandes maestros espirituales. Si tiene problemas de enfermedad, de economía, situaciones, lo que sea que necesite, uno tiene que saber cómo activar esa bendición de los ancestros. Pero si usted no se ocupa, no se acuerda, no pone ni una vela, no pone un rezo, ¿cómo puede esperar que le estén ayudando? Y con todo y eso, sabemos que todos estamos siendo ayudados, sea que la persona dé las gracias o no, sea que sea agradecido o que sea ingrato. Mejor ser agradecido. Tengamos esto presente. Les decía, en la esencia del pueblo de Israel, del pueblo judío, tenemos siempre el recuerdo de nuestros ancestros, desde los más elevados hasta los más cercanos, porque siempre contamos con su bendición. Siempre sabemos que cuando estudiamos las obras de los sabios, esas almas vienen y nos acompañan. Cuando conectamos con la santidad, también estamos rectificando a esos ancestros. Así que Besat Hashem, que sea de mucha slajá, de mucha bendición. No se olvide, ponga una velita. Si está enojado con alguien, con algún antepasado, deje ese enojo de lado. Si usted deja el enojo de lado, también aún la otra persona, si falleció también quizás enojado con usted, también va a dejar ese enojo, porque la energía que usted mantenga es la energía que está manifestando en su vida. Entonces deja de lado ese enojo, ponga una velita, dedique un rezo, dedique unos salmos, dedique fragmentos de la Torá, versículos del Zohar, para la elevación de su antepasado, una vez al mes aunque sea, o en el Yortzeit. Conecte con la energía de los Sadikim también. Todos los días tenemos las páginas, los calendarios hebreos vienen con todas las fechas. Así que Besat Hashem, que sea de mucha slajá, de mucha luz, de mucha bendición. Que Kadosh Baruj Hu siempre les bendiga a todos ustedes y que Besat Hashem, sus familiares, sus antepasados también les acompañen, que sea de bendición y que todo el mérito de nuestros ancestros, Besat Hashem, los grandes almas, los grandes abot, los grandes sadikim, también nos acompañen. Pero no se olvide otra vez, no es solamente conectar con los grandes sadikim, también es orar y bendecir a sus familiares cercanos que han fallecido. Por eso también cada vez que decimos el nombre de un familiar que ha fallecido, también le deseamos la paz a ese espíritu. Sihronole Brajá, que se ha recordado para bendición, etcétera. Tenemos en el judaísmo muchas frases, deseando la paz siempre a esos espíritus, Besat Hashem, y que siempre podamos contar con su bendición, con el favor del Eterno. Gracias a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones a todos. Shalom.